Hola, muy buenas noches. 22:01 en la República Argentina. En Buenos Aires, la temperatura, al igual que la sensación térmica, 11 grados 2 décimos. Bien, aquí estamos en una nueva emisión de Algo Más que Radio. Algo más para los amigos, como ya les dije y les vengo diciendo. Hoy podríamos decir que se está cerrando de cierta manera una semana trágica. Entonces no quería escaparme de la realidad sin mencionarlo, ¿no? 2 tragedias muy seguidas una de la otra, las dos en la ciudad de Rosario, las dos muy tristes. Pero paradójicamente, las dos tragedias eran evitables. Sin dudas, en el caso del edificio céntrico de Rosario, alguien, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy siquiera de Rosario y no conozco la zona, pero es desde el punto de vista del más simple sentido común, es prácticamente imposible que nadie se haya dado cuenta antes de la tragedia que había problemas con el gas. Así que en algún momento alguien tendrá que hacerse cargo de eso. Alguien. De la misma manera, alguien deberá hacerse cargo de la falta de mantenimiento de la de la vuelta al mundo que sufrió el trágico accidente hoy a la tarde en la misma localidad de Rosario. Digo, con esto, ¿qué quiero indicar? Que un accidente, una fatalidad puede pasar, por supuesto puede pasar. Nadie está exento a, por ejemplo, ir caminando y que se le caiga una maceta en la cabeza, o que se desprenda un balcón, hasta por ahí no más, eso sería un accidente. Pero si era evitable, si era prevenible, no es un accidente, es negligencia de alguien o de algunas personas. Así que bueno, simplemente quería hacer este comentario al pasar porque no me parecía oportuno dejar bien en claro esta cuestión. Cuando es evitable una tragedia, cuando se puede impedir que ocurra una tragedia, nunca podemos hablar que se trata de un accidente. Accidente es ir por la ruta y que inexplicablemente se reviente un neumático y salgamos despedidos o del auto o contra otro vehículo. Eso puede considerarse un accidente, ¿sí? Porque es una causa de fuerza mayor. Pero nunca algo que podría haberse evitado y por negligencia o impericia no se evitó, no podemos hablar de un accidente. Así que bueno, quería dejar esto bien en claro, quería también hacer mi homenaje y mi acompañamiento a todos los familiares y amigos de las víctimas y recordar que a pesar de todo, la vida continúa. Soy Marcelo Pirota y esto es Algo Más que Radio. 22:06.
Y casualmente, hablando de estas tragedias, entre comillas, o pensando acerca de ellas, durante la semana y específicamente hoy, se me ocurrió hablar por oposición a lo dramático que es la muerte, hablar de algo más esperanzador, de algo más trascendente, si se quiere, de algo tan maravilloso como es la vida misma. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿qué es la vida? Y nos damos cuenta que es un sentimiento y que es un cúmulo de sensaciones y de experiencias y de tiempo, porque de hecho es lo que es, en el caso de nosotros, los seres humanos y los animales y las plantas, tiempo. La vida puede medirse en tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, básicamente. Pero no es solamente eso. Por eso que ante la encrucijada de tratar de definir qué es la vida, nos encontramos con un callejón sin salida, como el que se nos plantea cuando tratamos de definir qué es la libertad, por ejemplo. Son cosas tan sublimes y tan amplias en su concepto mismo, que se nos hacen bastante difíciles de definir. Pero volviendo al tema del día, al tema que planteo para el día de hoy, la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida para vos? ¿Qué es la vida para vos? Y bueno, para mí, hasta que alguien se anime a contestar la pregunta, la vida es todo. Y sí, la vida es todo, porque no es solamente el hecho de sentirnos vivos, de sentir que estamos vivos, que tenemos un cuerpo, que ese cuerpo tiene sangre, que esa sangre circula, que respiramos aire, que comemos alimentos. Eso es vida, digamos, genéricamente. Pero hasta ahí es vida como puede tener una planta, como puede tener otro animal, otra especie. Hasta ahí es vida. Pero ¿qué más es vida? ¿Qué más es vida? Y bueno, vida es todo lo que hacemos y también todo lo que dejamos de hacer. Pero ¿cómo? Si no lo hago, no es vida. Sí, es vida igual. Lo que pasa que era otra opción, otro camino. Y la vida se trata un poco de eso. La vida, a medida que va transcurriendo, nos va ofreciendo diferentes oportunidades, diferentes opciones, diferentes puertas que tenemos que atravesar o no, pero cuya decisión siempre va a depender de cada uno de nosotros. Y de ahí se engancha con lo otro que nombraba, que también es difícil de definir,
que es la libertad. Porque nosotros mismos tenemos la libertad, por lo menos en teoría, de elegir ante una circunstancia de la vida qué camino tomar. Y en función de eso, del camino que terminamos tomando, es la vida que vamos teniendo. Dicho de otras palabras, nuestra vida es producto o el resultado de nuestras decisiones, acertadas o equivocadas, pero en última instancia siempre es el producto de nuestras decisiones. Está bien, vos me podrás decir, bueno, pero yo a veces no tengo muchas opciones, tengo que hacer tal o cual cosa. Y sí, hay veces que pasa eso, hay veces que una circunstancia en la vida, un momento específico de la vida, tiene nada más que dos posibles resoluciones, o blanco o negro. Pero bueno, después la misma experiencia nos va dictando que no necesariamente son las únicas opciones que tenemos en la vida. No son las únicas dos opciones que tenemos para continuar adelante con nuestra vida, para continuar adelante acumulando experiencia, viviendo nuevos momentos. Siempre hay más de dos opciones, siempre. Hasta en el ejemplo más terrible hay más de dos opciones. Y es cuando ponemos todo, sopesamos todo en función de solo dos alternativas, o blanco o negro, o sí o no, es ahí cuando se nos torna bastante difícil. Hay momentos en que es bastante fácil, por llamarlo de alguna manera, la resolución de un tema, de un conflicto, de una situación, de una circunstancia, de una vicisitud, de un acontecer de nuestra vida, cotidiana o no cotidiana. Hay veces que se resuelve fácilmente con optar entre una cosa u otra. Pero es importante que sepamos que no siempre las mejores opciones son o blanco o negro. Y eso es lo que nos diferencia en muchos aspectos del resto de las especies animales. Porque básicamente obrar por blanco o negro, por un sí o por un no, nos convierte prácticamente en animales. Porque no nos tomamos un tiempo para pensar, para meditar, para discernir cuál es la mejor opción. A veces digo, no todo el tiempo, pero también todos los extremos son malos, porque si nos detenemos a pensar mucho tiempo, a reflexionar mucho tiempo sobre una decisión, puede ser que cuando logremos decidir ya sea demasiado tarde. Hablo de grandes cuestiones, obviamente, no hablo si vas a un comercio a comprar tal o cual ropa y no te decidís. Eso es algo muy banal, muy común. Y aún así podés tener una confusión. Entonces, si es algo que no es demasiado trascendente y no lo podés resolver, yo te sugiero que lo dejes por ese momento y lo retomes más tarde. Ahora, si es algo que sí merece una resolución, ahí sí